vengo de centro de Brasil. Yo soy de un programa de maestría en Derecho Agrario, donde yo trabajo con una comunidad afrodescendiente en Norte de Goiás, donde vivo. Es una comunidad que llamamos en Brasil quilombola. Es una comunidad rural. Entonces, y yo soy profesora de Derecho Empresarial, de Derecho Comercial, y por eso yo trabajo todo el tiempo con la organización, con los instrumentos jurídicos de la organización de esos pueblos. Bueno, hace algunos años en Brasil se empieza a hablar sobre etnodesarrollo en ser de economía solidaria en Brasil. Empieza después de México, después de la discusión en México en la década de 70 sobre el etnodesarrollo con Guillermo Bonfil Batalla y en Banco Mundial. Se empieza a hablar sobre eso, sobre todo por las políticas integracionistas de los indígenas, el riesgo de asimilación, de desaparecimiento de las comunidades indígenas. Entonces, sobre eso también se ha hablado en Brasil, se ha propuesto en una conferencia se ha de tener un plan de economía, de etnodesarrollo para las comunidades quilombolas. Ha hecho algunos proyectos y la comunidad con la cual yo trabajo ha participado de un proyecto como este. Han discutido la organización de la actividad económica de los instrumentos jurídicos para hacer frente a estos proyectos, pero el principal proyecto que se ha desarrollado sobre el tema agrupó muchas comunidades de todo el Brasil, pero el resultado no se logró homogéneo, no es igual para todas las comunidades. Unas que estaban un poco más avanzadas se fueron bien, otras como la que yo trabajo no se logró nada, no se pasó nada con el proyecto, no se avanzó nada, no sé. En fin, el proyecto de desarrollo, de etnodesarrollo, no significó, creo que el proyecto en sí de etnodesarrollo no logró buenos resultados. Lo que tenían buenos resultados son los que tenían ya una economía un poco más organizada, tenían los instrumentos, estaban un poco más organizados, participaban de otras resistencias, de otras luchas, como la comunidad para los que conocen Oriente, que es de Ivaporunduba. Sí, para ellos el proyecto le parece mejor porque ya estaban un poco más avanzados. Entonces yo creo, a mí me parece que el proyecto no ha logrado mucho éxito, pero yo necesito pensar eso en términos teóricos. Es necesario hacer una evaluación en términos teóricos para que podamos saber lo que se pasó. Entonces, yo pienso que, primero, que la principal referencia teórica sobre esto es de Guillermo Bonfil Batalla y que ha pensado el etnodesarrollo y ha hecho una teoría antropológica sobre eso. El instrumental, para eso, ha pensado, y yo concordo con la colega que habló antes, que hay que colocar en contexto histórico. Tenemos que tener en cuenta el contexto histórico de los indígenas. En México es muy diferente de los afrodescendientes de Brasil. Hay que pensar la teoría, pero hay que pensar cómo se pasa en contexto histórico. Y el tiempo histórico es muy difícil porque no es homogéneo, no es lineal.
y no es para el futuro solamente, o para el pasado solamente, pero también para las experiencias del pasado, pero también las expectativas del futuro, lo que se propone como metas para el futuro. Hay que pensar, entonces, este momento histórico es muy particular y la teoría hay que ser aplicada de una manera, hay que ser pensada de una manera muy particular para los afrodescendientes, que no es la misma para los otros. Una otra cuestión histórica es que tenemos que pensar en términos de Brasil. Y yo pienso que el etnodesarrollo para el Brasil, yo creo que Brasil tiene un proyecto capitalista liberal. La Constitución brasileña está baseada, mismo que tenga la protección de los derechos culturales, de otros pueblos, etc., tiene dos bases muy claras: la libre iniciativa y la propiedad privada. En esto se basea la Constitución. Entonces, todo que se piense en términos de economía solidaria, creo que hay que luchar, que resistir a este modelo, a ese proyecto brasileño que es liberal, creo yo. Entonces, essas são as bases de reflexão sobre este tema. O que se pensa que o que se define como etnodesarrollo é a consolidação, a ampliação dos âmbitos da cultura própria mediante o fortalecimento da capacidade autônoma de decisão. E também de uma sociedade culturalmente diferenciada para dirigir seu próprio desenvolvimento e o exercício de autodeterminação. Então, se parte do princípio que não se pode pensar em etnodesenvolvimento a partir de uma única e oficial proposta de desenvolvimento nos modelos que se impõem o liberalismo ocidental de matriz capitalista liberal. Então, é pensar que há um conteúdo histórico e esse conteúdo de desenvolvimento que ha de ser pensado a partir desse mesmo, das culturas, dos pueblos. Isso é particularmente difícil porque se a proposta é da economia do Ministério que se hace a proposta de etnodesenvolvimento, os instrumentos do Estado se impõem. Então, eu tenho que pensar que, por exemplo, quando se ha hecho uma proposta para a comunidade quilombola Calunga, onde trabalho, a comunidade ha exigido han hecho um edital para ser exigido uma associação, han exigido que se conforme por meio da burocracia do Estado. A burocracia do Estado se utiliza os instrumentos do direito, sobretudo do direito privado. O direito privado moderno é construído a partir do modelo e para o liberalismo econômico. O direito que conhecemos nós em Brasil, que creio que a colega de Venezuela ha hablado sobre o modelo de código comercial de 80, é o mesmo. Temos um direito de capital, um direito de Estado para o capital. E esse direito dificulta os modelos alternativos de economia. Então, uma das dificuldades é essa, como fazer isso, como fazer que as propostas de etnodesenvolvimento respeitem o modelo de Estado. Bom, então não é etnodesenvolvimento, desenvolvimento é um movimento de décadas atrás para a América Latina. Creio que caímos na armadilha da proposta. Bom, então,
Pero lo que dicen los teóricos es que no se puede confundir el progreso económico socioliberal del siglo XX, pós-guerra, pós-Bretton Woods, con lo que se propone los que creen en el desarrollo. Es una otra propuesta de desarrollo que no es progresista en este sentido, en sentido de progreso económico después de Bretton Woods. Bom, enfim, y que no hay que tener una visión eurocentrista de desarrollo, hay que tener una visión propia de lo que la cultura quiere, lo que este pueblo necesita por desarrollo. Yo quiero esto desarrollo, yo creo que desarrollo es esto, y a partir de esto, Guillermo Bonfil Batalha trabaja con el concepto de cultura propia, cultura apropiada y en fin, y va a trabajar con esto, es que trabajar con, es decidir a partir de lo que entiende por suyo, lo que desea por suyo. Entonces, hay que tener premisas políticas, jurídicas y de organización para el desenvolvimiento de esos proyectos. Es necesario que tenga políticas y es necesario que tenga algunas condiciones. La primera condición es política, es de plurinacionalismo, es hacer el reconocimiento de que hay muchas naciones, muchos pueblos con el derecho de autodeterminación en un Estado. Pero volvemos a la idea de que quien ha dicho para el Estado que tiene el derecho de decir que se reconozca el pueblo originario como nación. Le gusta ser una nación es un concepto occidental también, y eso es de una forma también asimilacionista. Sí, te reconocemos como tal. Yo no quiero ser reconocido, yo quiero ser reconocido, mi deseo de desarrollar de eso o de aquella forma. Entonces, hay que la primera condición es el reconocimiento del Estado como de plurinacionalismo. Pero para reconocer el plurinacionalismo es complejo también. Lo que deseo reconocer como nacional, lo que no deseo reconocer como pueblo originario. Este pueblo puede participar de un proyecto de desarrollo, aquel no puede, porque esto es determinado por el Estado. En el caso brasileño es un poco más preocupante, porque creo yo que hay un proyecto liberal muy claro en Brasil, un proyecto capitalista muy claro. Mismo con los gobiernos progresistas han practicado un proyecto capitalista muy avanzado. Este proyecto de etnodesarrollo no puede ser impositivo, hay que ser una propuesta de pueblo, pero sí, depende de un proyecto mayor del Estado. Si es una política pública, ¿cuál es la elección de esta comunidad para hacer eso? Y una cosa que me parece importante y que es necesario pensar es que esto presupone la tecnología y las técnicas que vengan de gobierno. En caso brasileño, me parece que en la teoría de Bonfil Batalha también hay que tener la técnica, se apropiar de la técnica, y no hay nada más que sea colonial que la técnica, que la tecnología, ¿no? Sí, yo puedo hacer eso, pero yo tengo
que ter a tecnologia que o Estado exige, o que o comércio internacional exige bom. Então, já não faço o que quero, faço o que tenho, o que o mercado necessita para comprar. Então, na comunidade que trabalho, a necessidade é uma terra. Eu não sei como dizer a terra, é uma associação técnica, como que é a terra? Associação Técnica. Assistência técnica para Assistência técnica de extensão rural. Que se hace. Não temos uma assistência técnica de extensão rural para firmar com nós, não desejavam assimilar, não desejavam nossa técnica de la comunidade, não desejavam a técnica da comunidade, não desejavam firmar a técnica. Diziam, não é uma boa técnica, não é uma boa técnica, não é um bom projeto de etnodesenvolvimento. Então, eu posso elegir o desenvolvimento, mas isso não é bueno, não se pode fazer. Então, são problemas que a capacitação dos quadros também é uma proposta que se impõe para participar dos projetos. Há que ter a capacitação dos quadros, a capacitação por o modelo de mercado, não é uma capacitação. Então, essas são dificuldades de difícil superação. Então, é muito complicado. A outra condição é pluralismo jurídico, se diz pluralismo jurídico. Tivemos uma outra oportunidade em Curitiba de discutir isso. Não creemos mais em pluralismo jurídico como autodeterminação, mas com possibilidade de sair da crise do modelo jurídico nacional, é um modelo assimilacionista, é um modelo, o pluralismo, creio bem, vem a reforçar o modelo jurídico estatal. Então, é um outro problema. Formular projetos de etnodesenvolvimento, então, de etnodesenvolvimento com instrumentos jurídicos, a partir de políticas públicas de Estado, adaptar a cultura local às fórmulas que servem ao capitalismo. É fazer desaparecer os modos de organização local por atribuição de relevâncias jurídicas externas e desconhecidas pela comunidade e ignorar outras que pertencem a eles, é impor a destruição por la assimilação. As relevâncias jurídicas de uma comunidade são muito distintas das relevâncias jurídicas do direito de Estado, do direito comercial. Para as comunidades tradicionais, para os quilombolas, não significa nada a ter um registro na associação comercial do Estado. Não significa nada, mas têm que ter. Uma vez que fui a Curitiba, estive na mesa com o Ditão da comunidade, ele ha dito, exercia um tipo de liderança, mas o representante legal era outra pessoa. Quer dizer, as relevâncias jurídicas são muito distintas em las comunidades e em direito estatal. Isso se hace muito problemático em los proyectos de etnodesenvolvimento. Então, é muito difícil. Todos os pressupostos, tanto as condições jurídicas, quanto as condições políticas, quanto as sociais, são muito complexas para os projetos
de no desarrollo desde el punto de vista de la teoría y hizo la práctica a demostrar. Esto es lo que tenía que decir. Muchas gracias.